Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestro invitado de hoy acerca de un tema macro. Vamos a hablar acerca del neoliberalismo. ¿Usted se acuerda de ese término? Bueno, nuestro invitado de hoy escribió una columna interesante respecto de si se murió o no, si quedó atrás este neoliberalismo en América Latina o no. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque no podemos empezar sin darle paso a nuestro querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae, con el cierre de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Hoy la jornada comenzó la semana relativamente estable en lo que es a Wall Street y con sub y baja en el resto de la región. Wall Street terminó con el Dow Jones con una pequeña baja del 0,06%, el Standard & Poor's 0,03% de baja y el Nasdaq aumentó 0,13%. Los datos del día fueron, por un lado, temores de que la economía China no va a crecer tanto como que se esperaba, que hay señales de debilitamiento, pero por otro lado apareció una noticia positiva de Standard & Poor's, la calificadora de riesgo soberano, que dijo que el panorama de deuda de Estados Unidos pasó de negativo a estable porque ve solamente la probabilidad de un tercio de que la economía no pueda pagar sus deudas y ve una perspectiva clara de mejora de la recaudación y mejor desempeño de la economía, que hizo que el dólar se fortalezca frente al yen y frente al euro. Entonces, eso terminó ese juego entre China y el resumen, el nuevo análisis de la calificadora de riesgo Standard & Poor's determinó que el mercado terminara estable. En cambio, las bolsas latinoamericanas, hoy sobresalió claramente la bolsa mexicana con un aumento del 1,21%, en contraste con el Bovespa de Brasil, que perdió 0,59%, y el IPSA de Chile, que perdió 2,15%. La bolsa de Venezuela aumentó 3,73%, mientras que el Merval de Buenos Aires perdió 1,04%. Y la bolsa de Lima, Perú, terminó estable, una pequeña suba del 0,02%, y la de Colombia bajó 0,03%. Así que muy poco para destacar. En este contexto, las materias primas también estuvieron en el sub y baja porque el petróleo bajó un poquito justamente por esta señal de debilitamiento de la economía china, perdió un 0,3% a 95,74 el barril del WTI, mientras que el oro repuntó levemente 0,22%, 3,10 dólares la onza Troy, a 1.386,10 el cierre de la jornada. Así que un día tranquilo. Bueno, pues tranquilo, muchísimas gracias, mi querido Daniel Estico, editor en economía de Infobae. Nos vemos pues en la próxima edición entonces. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte para ti también. Bueno, vamos a pasar a hablar del tema que nos ocupa en esta ocasión, y todo es a raíz de una columna que nuestro invitado de hoy escribió. Voy a presentarlo primero. Adrián Rabier, él es economista, tiene cara de que no ha terminado la preparatoria, pero es doctor en economía y me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Muchas gracias, Alberto Padilla. La verdad que es un placer participar de este programa y poder conversar contigo. Gracias, te lo agradezco mucho. Adrián, de nuevo, Adrián es doctor en economía y es profesor de economía de la Universidad Nacional La Pampa de Argentina. Y aquí en el sitio, si es que usted nos está viendo por Infobae, aquí en Infobae, Adrián escribió una columna que me llamó la atención. Y voy a poner un poquito de contexto, Adrián, si me permites, porque justamente se ha estado debatiendo, actualmente se está debatiendo mucho acerca de los dos rumbos que está tomando Latinoamérica, dos grupos de países, unos que han escogido mercados abiertos, que se han abierto al mundo, han abrazado la globalización, que son los casos típicos de Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, otros más, y los que han hecho lo contrario, se han ensimismado, han hecho algo de sustitución de importaciones, mercados más cerrados, en contra de la globalización o cerrados a la globalización. El ejemplo más grande es el más grande de todos, que es Brasil, y ahí está metido también pues Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y no digamos que Nicaragua, porque Nicaragua tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que Nicaragua se queda fuera, porque una cosa es eso y otra cosa son el socialismo del siglo XXI y etcétera. Pero bueno, en este contexto de actualidad, aquí Adrián hizo una cosa que a mí me pareció muy interesante, que en lugar de hablar de la actualidad se fue hasta atrás
para rescatar un concepto que ya no se usaba mucho, es el neoliberalismo. Y entonces él se pregunta si el neoliberalismo acaso ha muerto acá en América Latina. Primero que nada, fíjate, tú estás muy joven, porque eres muy joven, y yo creo que tú ni siquiera viviste cuando había neoliberalismo en América Latina. ¿Por qué no nos explicas a qué le estás llamando neoliberalismo, mi querido Adrián? Bueno, yo primero creo que parezco más joven de lo que soy, Bueno, entonces pero digamos dejémoslo ahí. digamos que en 1997 yo empecé mi carrera en economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y como economista, en 1997 la Argentina estaba terminando la década del 90 en un modelo que había privatizado empresas públicas, que había empezado a incorporar telecomunicaciones, había empezado a crear rutas, autopistas, se empezó a modernizar de alguna manera la economía en esta década del 90. Pero realmente el modelo neoliberal, como lo llaman, que se aplicó en Argentina y en muchos países de América Latina, lamentablemente no terminó nada bien. Digamos, cuando uno ve lo que pasó en Argentina, ve que el menemismo aumentó el gasto público, lo duplicó de hecho, y más que lo duplicó, pero para financiar la diferencia entre ingresos tributarios y gasto público, se endeudó, esa deuda pública se duplicó en menos de 10 años. La deuda pública generó un costo de financiamiento enorme para las empresas y luego hubo un proteccionismo dentro del Mercosur, si no teníamos un sistema muy abierto, como se supone. Y realmente después todo esto terminó en 2001 con un sistema que se abandonó, la convertibilidad, donde realmente quedó la idea en todos los argentinos de que realmente la década del 90 fue nefasta y que realmente hay que cambiar todo ello. Entonces el kirchnerismo, que comienza después de la década del 90, viene de alguna manera a abandonar el noventismo y empezar con un sistema que sea todo lo contrario del neoliberalismo. Y ahí está el debate, digamos. Claro. Ahora, tú estás hablando exclusivamente de Argentina, pero la realidad de las cosas es que el neoliberalismo famoso se dio en toda América Latina y efectivamente, igual que como pasó en Argentina, y esto no nada más estoy haciendo una declaración, sino es una pregunta hacia ti, me parece que es una pregunta factual en el sentido de que así como en Argentina, en otros países como México concretamente, estas medidas adoptadas por el neoliberalismo durante la década de los 80s y parte de los 90s fueron, como en Argentina, terminaron con resultado de la crisis tan grande del 2001, en México también fue la del 94-95, el tequila, que esta crisis fue magnificada por las medidas tomadas por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Exactamente, yo en realidad hablaba de la Argentina como nota personal, digamos. Yo lo Claro. sufrí y lo viví y lo sufrí dentro de la Argentina, pero uno puede luego replicar el modelo al resto de América Latina y de hecho el artículo, la columna de la que estamos hablando, justamente intenta dividir por un lado a la Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, como países que intentan revertir el neoliberalismo, y otra serie de países que en realidad lo que hacen es profundizar el neoliberalismo, abriendo su economía, manteniendo las privatizaciones, por ahí mejorando las regulaciones sobre las empresas privatizadas, pero no abandonando sino lo que se hizo en la década del 90, sino profundizando, tratando de atraer capitales y fomentar la inversión. Pero fíjate la pregunta que te voy a hacer. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que durante la década de los 80s y los 90s, toda América Latina, básicamente, prácticamente toda América Latina, venía junta en el mismo camino hacia el neoliberalismo? Bueno, ahí hay una discusión. Primero, la década del 80 fue muy distinta a la década del 90. Por ejemplo, la Argentina en 1989 tuvo un proceso hiperinflacionario, que fue lo que en definitiva hizo que Menem, buscando una alternativa y solución a sus problemas, termine aplicando esta serie de políticas de privatización de empresas públicas deficitarias. Bueno, los 90s entonces. Claro, en los 90. Ahora, luego, en la década del 90, hubo un factor común en muchas de las políticas económicas que se tomaron, pero no todos los países tomaron las mismas medidas, y ahí está por qué algunos países tuvieron éxito y otros no. El modelo de la Argentina especialmente, creo yo, el que llama neoliberalismo, después habría que definir qué es el neoliberalismo. Realmente acá no estamos de acuerdo. Yo lo que digo, la columna empieza básicamente diciendo se identifica el neoliberalismo con las ideas de ciertos autores liberales como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman. La verdad es que si uno va a esas ideas y luego compara con la década del 90, evidentemente la Argentina no aplicó un modelo liberal a lo largo de la década del 90. Es cierto que se privatizaron empresas públicas, pero luego
la economía estuvo cerrada al Mercosur, básicamente. La economía es cierto que recibió inversión extranjera directa, pero también es cierto que la mayor inversión vino por el lado de las telecomunicaciones, bueno, las empresas que se privatizaron, y que esas empresas privatizadas fueron, eh, digamos, reguladas de tal manera que eran monopolios privados y no se abrió el mercado. Bueno, hay mucho análisis que hacer en los distintos Claro. campos. Claro, y bueno, finalmente lo que tu columna concluye es que aquellos países, vaya, básicamente que los países que se terminaron con políticas de mercado abierto, globalizados, etcétera, que es los países que mencioné yo al principio, han tenido mejor desempeño que los que no. Exacto. Justamente lo que estamos diciendo es que los países que continuaron con esa política liberal realmente en el buen sentido, que es el caso chileno, por ejemplo, de apertura económica, de, digamos, de buscar mercados, de entrar en este proceso de globalización, son los países que hoy son más exitosos en la región. Mientras que los países que han intentado revertir lo poco de liberal que el modelo de los 90 tenía, que es el caso especialmente de Argentina y Venezuela, están entrando en este momento en un proceso de crisis que me parece que en los próximos años va a ser más evidente. Al final, la columna deja algunas preguntas abiertas, porque hasta ahora, cuando uno compara a la Argentina con Brasil o con Chile, podría decir que el modelo ha sido relativamente exitoso, porque vemos que la economía salió de la crisis del 2001 y del 2002, que la economía crece, que hay inversión. Entonces la distinción que trato de hacer en la columna es, mientras los países que siguen este modelo liberal, y vamos a decir liberal, no neoliberal, para no entrar en la confusión de qué significa esto. Buen Estos punto. países tienen inversión privada, mientras que Argentina y Venezuela tienen inversión pública. Estos países logran crear empleo privado con empresas que invierten, mientras que, por ejemplo, la Argentina aumentó 50% la cantidad de empleados públicos en este modelo kirchnerista de los últimos 10 años. Entonces, estas variables que no son especialmente iguales, a largo plazo nos dejan con un modelo que uno se sostiene y genera mayor bienestar para la población, y el otro modelo claramente no se sostiene, y la Argentina lamentablemente termina en un nuevo modelo de Claro. crisis, en Eh, donde realmente se pierden las ventajas o las mejoras que se lograron en los últimos años. Claro, ahora dime una cosa, dentro de los países que han estado, que escogieron la cerrazón o los mercados no abiertos del grupo en el que está metido Argentina y Brasil, no todos tienen el mismo desempeño, porque hay dos excepciones notables, cuando menos hasta ahora, que son el vecino de Argentina, que es Bolivia, que Bolivia, mal que bien, no ha venido haciendo bien las cosas económicamente hablando, y también Ecuador, que Ecuador desde mi punto de vista, Ecuador podría, francamente, Ecuador, que viene creciendo muy bien, podría estar creciendo mucho más si se abriera al mundo, eso siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, pero no está creciendo mal. ¿Cómo Sí, diferencias estos dos países? claramente acá hay diferencias. Ecuador tiene la economía dolarizada y el tener la dolarización implica no poder emitir para financiar el gasto, implica tener estabilidad monetaria y en este sentido está mejor. Ahora, Correa como presidente y las ideas que están de alguna manera aplicándose en Ecuador no son muy distintas que las de Argentina y Venezuela. Brasil sí, yo creo que es un caso diferente. Brasil apuntó a, si bien no es el caso chileno, o sea, si miramos por ejemplo el índice de libertad económica, que año a año genera la Heritage Foundation y el Wall Street Journal, vemos a Chile como el séptimo país más libre del mundo. O sea, Claro, claramente Chile es el ejemplo para América Latina, ojalá sigamos ese camino. Brasil está muy lejos de ello, pero sin embargo ha apostado a traer capitales, a la inversión extranjera directa como base de su desarrollo, y eso realmente ha generado el fundamento del crecimiento de los últimos años. En claro. Argentina, el crecimiento de los últimos años en realidad no ha sido crecimiento, ha sido recuperación de una economía que en el 2001 cayó, del 2001 al 2002 cayó más del 10%, y costó toda una década, que yo llamo la nueva década perdida de la Argentina, recuperar la pérdida que implicó la devaluación del 2001-2002. Recién en 2008 la Argentina recuperó los niveles de 1998 generados con el desarrollo de la década del 90. Ahora, Entonces realmente, ante la pregunta que hoy se discute mucho en Argentina, sí, no, no, dale, dale, dale.
No, ante la pregunta de si la devaluación en la Argentina fue una buena salida, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, hoy está diciendo para España, copien el modelo argentino. Digamos, nosotros insistimos, esto es una mala idea. Argentina devaluó y le llevó 10 años recuperar lo que había tenido 10 años antes. O sea, realmente la devaluación dejó muy mal a la Argentina. Es cierto que ahora la economía está creciendo, pero también es cierto que el contexto internacional es muy favorable para todos los países de América Latina. Y ahí es donde vemos Claro, que los países abiertos y los países cerrados, todos parecen crecer sobre la base de un contexto internacional muy favorable. claro. Déjame vuelvo al término de neoliberalismo y voy a aprovechar tú que eres académico para que nos expliques, porque me pareció que hiciste una diferenciación entre liberalismo, que es el actual, y el neoliberalismo, que fue el pasado. ¿Cuál es la diferencia técnica entre ambos? Sí, es difícil definir neoliberalismo. Lamentablemente ha sido una figura que en países donde la década del 90 terminó muy mal, especialmente en la Argentina, pero también en Venezuela y en otros lugares, En México. se ha llamado neoliberalismo a todo lo que ha ocurrido, incluyendo la corrupción, incluyendo la falta de la división de poderes, incluyendo muchos problemas, digamos, propios de esos gobiernos peronistas, por ejemplo en la Argentina, o populistas en otros países, que claramente no tenían nada en común con el liberalismo. Ahora, son países que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, insisto con esto porque es un caso que yo sufrí especialmente, se avanza en la privatización para terminar con las empresas públicas deficitarias que realmente eran la causa de la hiperinflación que se estaba viviendo. De alguna manera era terminar con las empresas que generaban el déficit, para lo cual había que emitir dinero y financiar el déficit. Entonces al privatizarlas se resuelve ese problema. Pero no, digamos, no vemos en Menem, al menos en el Menem que termina siendo presidente, y lo mismo en los otros países, gobiernos que realmente querían avanzar en el sentido de la economía de la libertad, de la propiedad privada, de la libertad individual. Esto es lo que no se ve. Ahora, el liberalismo, a mí me parece que Chile es un país que está profundizando esas medidas con este modelo que prefiero llamar liberal que neoliberal, para no confundirlo con el de la década del 90 de la Argentina. Y creo que ese es el modelo que hay que seguir. Digamos, Y, y Chile no me... tiene en Chile ah, tiene en este ah, momento estabilidad monetaria, tiene un gasto público muy bajo, menos del 20% sobre el PBI, y tiene una economía abierta. Argentina en este momento tiene un nivel de gasto público sobre el PBI del 45%. O sea, el Estado es muchísimo más claro. grande que el chileno. Eh, pero hablas de Chile, que Chile ciertamente es el modelo y es el modelo en América Latina ciertamente, pero ¿cómo calificas o en qué saco metes a Colombia, a Perú, a México, Panamá incluso? Bueno, ahí habría que entrar país por país. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el hecho de que haya un tratado de libre comercio con los Estados Unidos claramente está mostrando un país que quiere cambiar, es un país que ha avanzado en su guerra con el narcotráfico y realmente ha logrado avances. Por supuesto que tiene muchas más tareas pendientes que las que tiene Chile, pero creo que va en el buen sentido. Panamá es un caso particular. Panamá tiene el Canal de Panamá y tiene un nivel de gasto público enorme, en torno al 50% del PBI. Sin embargo, el hecho de tener el Canal de Panamá le permite financiar gran parte de ese estado enorme, y sigue siendo un país muy pobre en relación con otros países de América Latina. Está muy lejos todavía, por ejemplo, de la Argentina. Pero ahí tiene que ver con que esa brecha, que históricamente ha sido muy amplia, se va achicando. Panamá está cada vez más, acelera su desarrollo, y creo que la Argentina, por el contrario, van pasando las décadas y la brecha que históricamente ha tenido con el resto de sus vecinos se va achicando. Claro. Bueno, pues entonces Adrián Ravier, economista, doctor en economía, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, te agradezco muchísimo tu participación. Adrián, ¿dónde puede la gente acceder a tus escritos, a tus informes en Infobae? En Infobae estoy escribiendo algunas columnas y luego tenemos un blog que es puntodevistaeconómico.wordpress.com, y ahí junto a otros colegas escribimos notas varias y abrimos discusiones en distintos temas económicos, muchos académicos, pero algunos también de temas de políticas públicas. Listo, bueno, pues Adrián Ravier, te agradezco muchísimo tu buena intención de charlar con nosotros. Muchas gracias a Alberto Padilla por darme esta oportunidad. No, no, de ninguna manera, no es oportunidad, es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por participar y interactuar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, que tiene usted en pantalla, la página de Facebook, Padilla en América.
www.facebook.com/Padilla en América, donde usted puede participar con sus preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Pequeña suba del 0,02% y la de Colombia bajó 0,03%. Así que muy poco para destacar. En este contexto, las materias primas también estuvieron en el sub y baja porque el petróleo bajó un poquito justamente por esta señal de debilitamiento de la economía china, perdió un 0,3% a 95,74 el barril del WTI, mientras que el oro repuntó levemente 0,22%, 3,10 dólares la onza Troy a 1.300. A nuestro querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae, con el cierre de mercados. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Hoy la jornada comenzó la semana relativamente estable en lo que es a Wall Street y con sub y baja en el resto de la región. Wall Street terminó con el Dow Jones con una pequeña baja del 0,06%, el Standard & Poor's 0,03% de baja y el Nasdaq aumentó 0,13%. Los datos del día fueron, por un lado, temores de que la economía China no va a crecer tanto como que se esperaba. El resumen, el nuevo análisis de la calificadora de riesgo Standard & Poor's determinó que el mercado terminara estable. En cambio, las bolsas latinoamericanas, hoy sobresalió claramente la bolsa mexicana con un aumento del 1,21%, en contraste con el Bovespa de Brasil que perdió 0,59% y el IPSA de Chile que perdió 2,15%. La bolsa de Venezuela aumentó 3,73%, mientras que el Merval de Buenos Aires perdió 1,04%. Y la bolsa de Lima, Perú, terminó estable. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestro invitado de hoy acerca de un tema macro. Vamos a hablar acerca del neoliberalismo. ¿Usted se acuerda de ese término? Bueno, nuestro invitado de hoy escribió una columna interesante respecto de si se murió o no, si quedó atrás este neoliberalismo en América Latina o no. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque no podemos empezar sin darle paso. Que hay señales de debilitamiento, pero por otro lado apareció una noticia positiva de Standard & Poor's, la calificadora de riesgo soberano, que dijo que el panorama de deuda de Estados Unidos pasó de negativo a estable porque ve solamente la probabilidad de 1/3 de que la economía no pueda pagar sus deudas y ve una perspectiva clara de mejora la recaudación y mejor desempeño de la economía, que hizo que el dólar se fortalezca frente al yen y frente al euro. Entonces, eso terminó ese juego entre China y la